Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas que están conectados en esta hora a través de la señal streaming de YouTube y también por la señal de radio online, solo por gracia. Le damos muchas gracias al Señor por tener esta oportunidad y esta plataforma de la internet para poder comunicarnos en este tiempo de contingencia por la pandemia que todos conocemos y que nos limita a vernos y estrecharnos este abrazo fraterno que siempre nos ha caracterizado como iglesia local. Pero tengamos paciencia porque el Señor está con nosotros y ya nos reencontraremos, si no en este local, en la gloria con nuestro Señor Jesucristo, porque pensamos que el regreso de Cristo puede ser en cualquier momento. Así que le esperamos a Él y le damos gracias al Señor porque estamos esperándole y su venida no nos sorprenderá como ladrón en la noche. Eso es maravilloso, hermano, porque la doctrina nos ha enseñado a perseverar por años, por décadas, en cuanto al inminente regreso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Como decía un predicador, es muy raro estar predicando con el salón absolutamente solo en esta noche, pero sé y creo que el Señor puede usar este material para informar, para edificar y también para consolar a muchos hermanos que necesitan, y todos nosotros necesitamos, la instrucción de la palabra de Dios respecto a a los ingredientes que en sí mismo tiene la palabra de Dios. Nos edifica, nos exhorta, nos instruye, pero también nos consuela. Así que le damos gracias al Señor. Sean todos muy bienvenidos a este estudio especial en vivo, cuando son acá en Chile las 19 horas con 38 minutos. Vamos a iniciar este tema especial que le hemos llamado el COVID-19 en la agenda del nuevo orden mundial, para entender los tiempos que estamos viviendo. Así que espero que en sus casas estén atentos y siguiendo la lectura, ¿no es cierto?, de este tema, la exposición. Vamos a ver algunas imágenes, un video, y atendiendo también a la infalible palabra del Señor. Así que sin mayor preámbulo, los invito ahí a meditar, y si en sus casas pueden leer el texto que está escrito en 2 los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En tiempos de prueba, amados hermanos, cuando lo terrenal pasa a segundo plano y lo espiritual, con su debida perspectiva celestial, pasa a ser muy importante, vemos cuán necesaria es la buena escatología. Sabemos que escatología significa el estudio de las últimas cosas, de las cosas finales, los eventos futuros. Porque ella nos trae muy buenas noticias y esperanzadoras promesas de Dios para quienes somos suyos. Los que por gracia podemos gozar de tal privilegio, decimos que no hay itinerario más glorioso que aquel que el Señor nos ha prometido, que se iniciará muy pero muy pronto. En este tema de la contingencia que estamos viviendo ya en estas semanas, y creemos que esto va recién en aumento, creciendo, ¿no es cierto?, con este estudio, esta breve reflexión, queremos armar una especie de rompecabezas de lo que es el coronavirus. Como ya se ha comentado en un artículo anterior que también transmitimos de la misma forma, acerca de la pandemia del coronavirus o COVID-19, hay una serie de preguntas sin respuestas. Es curioso el aparecimiento de esta pandemia justo en medio de un avasallador avance de la economía china, o en medio de un creciente alzamiento de protestas multitudinarias en todo el planeta en contra de la desigualdad y el abuso, o también aquellos comentarios previos de personas poderosas e influyentes como la del magnate Bill Gates, y que junto a otras fundaciones se reunieron el año pasado, 18 de octubre del 2019. Curiosa fecha, ¿verdad? Esto fue en Nueva York, Estados Unidos, en lo que se conoció como Evento 201, para analizar un, comillas, simulacro de pandemia,
anunciando el aparecimiento de un virus de estas características y sus repercusiones mundiales nunca antes vistos en la era moderna. ¿Será coincidencia en la pregunta? Sin duda que estos antecedentes reviven y traen nuevamente al tapete de la discusión el antiguo tema del nuevo orden mundial, y que la Biblia lo llama el misterio de la iniquidad. La palabra de Dios dice, y como lo citábamos adelante, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Según a los Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 7. Como vemos en el pasaje que Pablo escribió a los Tesalonicenses, hay algo o alguien que impide el avance y el definitivo establecimiento de este nuevo orden mundial o misterio de iniquidad. Y ese algo, sin duda, que es el Espíritu Santo que mora en la iglesia de Jesucristo. El Señor dijo que los creyentes eran la sal de la tierra. Y eso se cumple con este pueblo espiritual que se llama la iglesia, la cual en sí misma es un verdadero dique, es un freno que detiene la corrupción. Por lo tanto, ¿qué duda cabe? Que es la iglesia de Cristo la que aún frena el establecimiento del inminente nuevo orden mundial. Es interesante, amados hermanos, hermanas, precisar primero que quien detiene el avance del misterio de la iniquidad tiene personalidad. No es un mero sistema u organización, sino que un ente con personalidad, que sin duda no podría ser otro que el propio Espíritu Santo. En segundo lugar, consideremos que la palabra iniquidad es traducida del término griego anomia, que significa sin ley, que es lo que estamos viendo ya hace mucho tiempo en este mundo. Lo que nos permite concluir además que el misterio de iniquidad es conformado por las huestes rebeldes de Satanás que repudian la santa voluntad de Dios. Es en esa fuerza anticristiana que se mueve este nuevo orden mundial, pero que actualmente está refrenado por el poder del Espíritu Santo que mora permanentemente en la iglesia de Cristo. Pero Pablo también dice en su profecía que aquel, comillas, quien al presente lo detiene, un día será quitado de en medio. En otras palabras, el gran problema para la élite del nuevo orden mundial es la presencia de la verdadera iglesia de Cristo, a la cual no puede hacer frente porque el propio Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra su iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18. Sin embargo, el plan soberano de Dios incluye el avance del misterio de la iniquidad o nuevo orden mundial. Por lo tanto, la iglesia debe ser necesariamente sacada de en medio y eso será el día del arrebatamiento, como lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. ¿Y qué creemos? Será muy pronto. Qué buena noticia, ¿no es cierto?, para nosotros, los que por gracia somos salvos, pero terrible realidad para aquellos que se quedarán y tendrán que pasar por el periodo del juicio de Dios. Por lo tanto, es pertinente decir a quienes aún resisten la verdad, rinde ahora tu vida a Jesucristo, pide perdón al Señor y arrepiente de tus pecados ahora. Mañana puede ser demasiado tarde y aún tú no podrás decir que nadie te advirtió. La Biblia dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 2. Hay un punto muy interesante en el análisis de esta temática, que es la famosa o conocida teoría de la conspiración. ¿Ficción o realidad? La teoría de la conspiración es una frase despectiva que fue adoptada por agentes de inteligencias estatales norteamericanos y que la usaron para identificar o estigmatizar a todos aquellos que levantaban sospechas sobre la agenda y planes secretos del gobierno. Por ejemplo, las verdaderas razones del asesinato del presidente John Kennedy en el año 1963, o el atentado y la caída de las Torres Gemelas y el atentado al Pentágono en septiembre del año 2001, etc.
O en Europa, la muerte misteriosa de Albino Luciani, el Papa Juan Pablo II, en el año 1978. Ciertamente fueron eventos que estremecieron al mundo y que despertaban una evidente suspicacia y muchas interrogantes, y que hasta ahora son enmarcadas en este término denominado teoría de la conspiración. En lo personal, creo que muchos cristianos, un poco cándidos, ¿cierto? Ingenuos, por decirlo de alguna manera, creen todo lo que se les dice desde las plataformas oficiales. Pero Dios en su infalible palabra nos dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. Y en esta misma dinámica, Pablo les advertía a los tesalonicenses a considerar la acción o trabajo del misterio de la iniquidad a fin de comprender los tiempos y alentarse en la esperanza venidera. Pablo además les instaba a los corintios a no ignorar, note, a no ignorar las maquinaciones o estrategias de Satanás, según lo dice en 2 Corintios capítulo 2 versículo 11. Hay elementos concretos que son, por decirlo menos, curiosos y que fortalecen y aún más la idea de la existencia de esta teoría de la conspiración y que no sería una mera ficción, sino que una realidad que muchos incautos y muchos cristianos cándidos no logran ver. Hay muchos antecedentes acerca del nuevo orden mundial, libros, artículos y prensa especializada, pero que será el anticristo. Que anticristo significa el que se hace pasar por Cristo o suplantador, según lo dice Daniel capítulo 9 verso 26, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 4, primera de Juan capítulo 2 verso 18 o Apocalipsis capítulo 13 verso 1 al 18, y cuyo final será la victoria de Cristo en su segunda venida. La Biblia dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 verso 8. Esta élite pertenece a las antiguas sociedades secretas como las conocidísimas masonería o los Illuminati, las cuales están profundamente ligadas a la búsqueda del control global de la población mediante la unificación política, económica y religiosa, usando personajes poderosos y de mucha influencia en todos los estados del mundo, asociaciones como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller, la Fundación Bill Gates, etc., o grupos educativos como la UNESCO, el Greenpeace, de inteligencia como la CIA en los Estados Unidos, la KGB en Rusia, el Mossad en Israel, religiosos como el Consejo Mundial de Iglesias o CMI, el Movimiento Ecuménico, la Nueva Era, el Opus Dei, etc., todos unidos en búsqueda del establecimiento del nuevo orden mundial mediante la consigna de la unidad. Bien, hay un antecedente muy interesante. Aquí quiero que pongamos atención, vamos a ver algunas imágenes, y que debemos considerar en este análisis. El diseñador estadounidense Steve Jackson lanzó en el año 1995 un juego de naipes llamado, curiosamente, Illuminati, el nuevo orden mundial, en cuyas cartas aparecen imágenes que podríamos considerar hasta premonitorias, debido a la exactitud y sorprendente similitud con hechos que ocurrieron años más tarde. En esta oportunidad, veremos 3 ejemplos de este naipe, en donde se muestra ahí en la pantalla. Usted podrá ver a la izquierda la carta del naipe y a la derecha, ¿cierto?, de la pantalla, usted verá el hecho real que se cumplió de manera increíble. Aquí es cuando nos preguntamos, ¿será mera coincidencia? Por ejemplo, aquí tenemos la primera imagen, que es el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, donde vemos, como les decía, a la izquierda vemos la ilustración de la carta y a la derecha vemos, ¿no es cierto?, la foto exacta de cómo ocurrió esto y cómo se desarrolló este atentado. Es curiosa la similitud, ¿no es cierto? La segunda imagen que vemos es el atentado al Pentágono. Note usted
y juzgue por usted mismo la ilustración de la carta a la izquierda y el hecho real a la derecha. Pero lo que nos llama enormemente la atención en este tiempo es que la tercera imagen representa la carta de la epidemia con un periodo de cuarentena. Acuérdense que esto fue lanzado como juego, como naipe de juego, el año 1995. Estamos hablando de 25 años atrás. Y a la derecha usted puede ver una de las tantas escenas que nos tiene convocado en este tiempo, ¿no es cierto?, en las noticias, en toda la prensa, lo que significa este coronavirus que tiene a la humanidad rendida, sumida en el pánico. Entonces, aquí es cuando uno piensa que una imagen vale más que 1000 palabras. Y creo que estos tres ejemplos que vemos aquí hablan por sí solos. Tres cartas de este curioso, por decirlo menos, naipe, cuyas ilustraciones creadas hace 25 años, ya lo decía, se revelan increíblemente en hechos reales con sorprendente exactitud. Antes de avanzar con el análisis de la información en esta noche, es necesario conocer el origen del malthusianismo. Yo no sé si puede captar bien el término, malthusianismo, para comprender una de las razones que podría explicar el aparecimiento sospechoso, no cabe duda, de esta pandemia llamada coronavirus o COVID-19. El tema del crecimiento de la población o demografía y la necesidad de controlarlo es muy antiguo. El malthusianismo es precisamente una teoría demográfica, social y poblacional que considera el exceso de población de las clases pobres u obreras como un problema para su calidad de vida. El neomalthusianismo nace a finales del siglo XIX y recoge en parte la teoría poblacional del británico Thomas Malthus, que vivió entre los años 1766 y 1834, de ahí el nombre de esta teoría, malthusianismo. Ahora, ¿quién fue Thomas Malthus o Thomas Malthus? Fue un clérigo anglicano, británico, filósofo y estudioso de economía, pionero en plantear la teoría de la sobrepoblación y el impacto económico. En términos simples, Malthus sostenía que la población crecía más que los recursos, lo cual podía producir una catástrofe de sobrepoblación que afectaría al Estado, y por esa vía a la estabilidad del orden social y sus élites. Por consiguiente, la teoría de Malthus proponía, para solucionar el problema económico que le producía al Estado el exceso de población, obstáculos represivos, tales como la represión sexual, la castidad, el retraso del matrimonio, así como la inevitable aparición de obstáculos destructivos como hambruna, ponga atención, pandemias y guerras. Malthus decía, entre muchas cosas, que el crecimiento de la población era exponencial o geométrica, pero el crecimiento de los recursos alimenticios lo hacía de manera lineal, es decir, aritmética. Esta teoría anunciaba una inevitable catástrofe, que después fue conocida como catástrofe malthusiana. Esta teoría se expresaba en su famosa gráfica que vemos a continuación. Ahí usted puede ver la gráfica en pantalla, donde aparece, ¿no es cierto?, un vector de cantidad y otro de tiempo, y vemos cómo se compara el crecimiento de la población en sentido exponencial, la curva que va ascendiendo así, ¿no es cierto?, en comparación con la producción de alimentos que va creciendo en forma lineal. En ese cruce de líneas es donde lo que Malthus llamó la catástrofe malthusiana, que después se conoció como catástrofe malthusiana, es decir, la población iba a crecer más que los alimentos. Al menos eso es lo que planteaba esta teoría. Volviendo a nuestra actualidad, podríamos decir que hoy, a siglos de los postulados de Thomas Malthus acerca del necesario control de la población, el 18 de octubre del 2019, dicho muy de paso, fue el día en que aquí en Chile hubo un tremendo estallido, ¿no es cierto? Se le llamó estallido social y una manifestación global de este país, curiosamente en la misma fecha, pero allá en los Estados Unidos se llevó a cabo un simulacro de pandemia,
con el nombre de Evento 201. La reunión fue convocada por 3 organizaciones curiosamente neomalthusianas: la Universidad de Johns Hopkins, a través del Centro para la Seguridad de la Salud, vinculado a los multimillonarios Bloomberg y Soros, y el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. Bien, ahí ven en pantalla más o menos lo que es la imagen principal de la página, ¿cierto?, oficial de este evento 201, que se celebró allá en los Estados Unidos, Nueva York, el 18 de octubre del año 2019. Fuentes de información mexicana especializada, tales como artículos y reportajes del periodista Jorge Santa Cruz y el portal Voces del Periodista, entregan valiosos detalles acerca del pasado evento 201, que entre los comentarios y contexto de las declaraciones de cada uno de los exponentes y las organizaciones representadas, se podría destacar de manera literal lo siguiente. Pongamos atención. Voy a abrir comillas. Cito: la Universidad Johns Hopkins dijo que el ejercicio sirvió para ilustrar las áreas en las que serán necesarias alianzas públicas y privadas durante la respuesta a una pandemia severa para disminuir las consecuencias económicas y sociales a gran escala. En otras palabras, podríamos concluir a priori que lo primero es el dinero, después los demás. No obstante, los organizadores del evento 201 trataron de encubrir sus intereses económicos y financieros con una declaración aparentemente científica. La proximidad entre la realización del evento 201, el 18 de octubre del 2019, y la aparición del coronavirus COVID-19 en China, el primer caso, el 17 de noviembre del 2019, provocó toda suerte de especulaciones. Y era que no, como decimos nosotros. El Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud salió al paso de ellas con el siguiente comunicado: el ejercicio sirvió para resaltar los desafíos de preparación y respuesta que probablemente surgirían en una pandemia muy severa. Ahora no estamos prediciendo que el brote del COVID-19 matará a 65 millones de personas, aunque nuestro ejercicio de mesa incluía un nuevo coronavirus simulado. Quedamos con 3 palabras de la declaración anterior: preparación y respuesta. ¿A quiénes les toca prepararse y responder? Los organizadores del evento 201 son muy claros. Una pandemia severa que se convierte en el evento 201 requeriría una cooperación confiable en varias industrias, gobiernos nacionales e instituciones internacionales clave. En primer lugar, sitúan a las industrias transnacionales que ellos manejan. En segundo lugar, a los gobiernos nacionales, convertidos en gestores y contratistas. En tercer lugar, a las instituciones internacionales clave, también sometidas a ellos, como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, el famoso FMI, el Banco Mundial y el Banco Central Europeo, entre otros, que tienen el poder de dar o quitar asistencia a los países. Note este otro antecedente de esta misma entidad periodística. En abril de 2012, en la nota de prensa del capítulo 4 de su informe sobre estabilidad financiera global, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, lanzó una alerta sobre los costos financieros que representa el riesgo de longevidad. Ponga atención. Longevidad es, ¿no es cierto?, una sociedad añosa de muchos años, envejecimiento de la sociedad. Dice: vivir hoy más años es un hecho muy positivo que ha mejorado el bienestar individual. Así comienza, parecería bueno. Pero la prolongación de la esperanza, dicen, de vida acarrea costos financieros. ¿Qué le parece? Para los gobiernos, a través de los planes de jubilación del personal y los sistemas de seguridad social; para las empresas con planes de prestaciones jubilatorias definidas; para las compañías de seguro que venden rentas vitalicias; y para los particulares que carecen, y era que no, como decimos nosotros, de prestaciones jubilatorias garantizadas. Las implicaciones financieras de que la gente viva más de lo esperado, el llamado riesgo de longevidad, son muy grandes.
Si el promedio de vida aumentara para el año 2050 3 años más de lo previsto hoy, los costos del envejecimiento, que ya son enormes, aumentarían en un 50%. El riesgo de longevidad es un tema que exige más atención ya, en vista de la magnitud de su impacto financiero y de que las medidas eficaces de mitigación tardan años en dar fruto. Para neutralizar los efectos financieros del riesgo de longevidad, es necesario combinar aumentos de la edad de jubilación, obligatoria o voluntaria, y de las contribuciones a los planes de jubilación con recorte de las prestaciones futuras. ¿No le parece, estimado hermano, hermana, que está viendo este video, conocido toda esta temática aquí mismo en nuestro país? Los gobiernos deben, primero, reconocer que se encuentran expuestos al riesgo de longevidad. 2. Adoptar métodos para combatir mejor el riesgo con los organizadores de los planes de pensiones del sector privado y particulares. 3. Promover el crecimiento de mercados para la transferencia del riesgo de longevidad. 4. Divulgar mayor información sobre la longevidad y preparación financiera para la jubilación. En esta alerta del Fondo Monetario Internacional o FMI, lanzada 7 años antes de la irrupción del COVID-19, el famoso coronavirus, se advierte la afinidad ideológica malthusiana, sin duda, que tienen los patrocinadores del evento, tienen a los patrocinadores del evento 201 y el FMI primero, el crecimiento de los mercados, después la calidad de vida de la gente y la justicia social. Eso explica también el manejo muchas veces de las cuarentenas. Hay un privilegio, ¿no es cierto?, y una importancia que está sobre, ¿no es cierto?, la calidad de vida de las personas y la vida misma, el interés económico. Por otro lado, llama la atención que la nueva pandemia del COVID-19 sea particularmente peligrosa para las personas de la tercera edad. El pasado 22 de marzo, reciente podríamos decir, se informó que un médico israelí denunció que en Italia se han dado órdenes de limitar la ayuda a los pacientes de COVID-19 mayores de 60 años. El doctor Guy Peleg, así se llama, explicó este fin de semana que debido al aumento significativo de enfermos con COVID-19 y a la falta de respiradores artificiales, el personal médico en el norte de Italia se ve obligado a tomar decisiones dramáticas. Comentó que por lo que se ve en el hospital donde trabaja, se estableció un estándar para la edad después de la cual ya no es posible ayudar. Para personas mayores de 60 años hay menos intubaciones y se limita el acceso a las máquinas de respiración. Un día después de la declaración del médico israelí, encontraron a decenas de ancianos españoles muertos en casas de retiro. Irene Hernández Velasco, de la BBC de Londres, escribió que son los más débiles, refiriéndose a los ancianos, y los más vulnerables, los más indefensos. Y en España el coronavirus está cebando especialmente con ellos. El periódico mexicano El Universal, en su edición digital del 25 de marzo, publicó que, comillas, los ataúdes no paran de llegar a un hogar de ancianos en París. El periódico mexicano El Universal hizo notar que casi 1 millón de personas residen en hogares de ancianos en Francia. Solo en la región de París, la Autoridad Regional de Salud dice que 148 de los 700 hogares de su red han reportado casos de coronavirus y al menos 61 residentes ya han muerto. La Universidad de Johns Hopkins, el Foro Económico Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates, el multimillonario Michael Bloomberg y el mega especulador George Soros nunca van a difundir un documento que confirme sus intenciones de matar seres humanos con el fin de estrechar los controles sobre la población mundial. En cambio, sí se dan la libertad de anticipar algunos de sus planes. Recordemos, y lo citamos en el otro informe que hicimos hace unas semanas atrás, que en el año 2015, en las conocidas conferencias TED, el multimillonario empresario informático norteamericano Bill Gates dijo, comillas, si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso. Más que una guerra, no misiles,
sino microbios. No estamos preparados para una próxima pandemia. En tono premonitorio, Gates dijo, comillas, puede que exista un virus con el que las personas se sientan lo suficientemente bien mientras están infectadas para subirse a un avión o ir al supermercado, y eso haría que se extienda por todo el mundo de manera muy rápida. Qué curioso, ¿no? En esa ocasión, criticó que las potencias gasten mucho en armas nucleares y muy poco en sistemas para contener epidemias. Por ejemplo, habla del peligro biológico, puso la epidemia, el ébola, ¿no es cierto?, como ejemplo, entre los años 2014 y 2016, que mató a más de 10.000 personas en África Occidental. Bill Gates hizo mucho énfasis en que la Organización Mundial de la Salud existe, pero no aplica las medidas necesarias. Dijo que hace un breve recuento de los recursos científicos y tecnológicos con que cuenta la comunidad internacional: teléfonos celulares, mapas satelitales, avances en tecnología que cambian los procesos de estudio de los patógenos, y propuso, comillas, resaltarlo, dice, ponerlos al servicio de un sistema mundial general de salud. Es obvio que ese sistema mundial general de salud, y que sería manejado por los dueños del oro y el dinero del mundo, de todo el dinero del mundo, tendría dos prioridades. Número uno, endurecer el control de la natalidad vía anticonceptivos, abortivos, el aborto y las uniones de personas homosexuales. Es decir, la homosexualización de la sociedad, promover el feminismo y atacar la heterosexualidad. ¿Qué le parece? Algo que ya lo estamos viendo hace varios años. Número dos, atender a la población joven porque no representa un riesgo para la economía global, como lo expuso el Fondo Monetario Internacional en abril de 2012 con su informe sobre la estabilidad financiera. Hasta aquí la declaración de este portal Globalización y obtenido, ¿no es cierto?, de estas entidades periodísticas mexicanas. Lo importante para nosotros, hermanos, hermanas, es meditar también qué dice la Biblia acerca del crecimiento de la población. Ya hemos visto que estas élites mundiales quieren matar personas porque dicen que está creciendo mucho la población, y específicamente la longevidad de la población va a traer serio desestabilización económica. Eso es el planteamiento de ellos, es decir, la teoría neomalthusiana que analizábamos anteriormente. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, quienes creemos en la Biblia y la miramos como única norma de conducta y de fe, sabemos muy bien que el malthusianismo es una verdadera antítesis de lo que Dios enseña en su infalible palabra. Desde los albores de la creación vemos al Señor hablando al hombre y revelando su perfecta voluntad, mandándole a llenar la tierra y no despoblarla. La Biblia dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, ponga atención, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis capítulo 1, verso 27 al 28. Dios mandó a Adán y Eva a multiplicarse y llenar la tierra, fructificarla y gobernarla. Es decir, el plan de Dios incluía precisamente aumentar la población, la cual viviría del fruto y producción de una tierra preparada y capacitada para hacerlo. De la misma forma, la generación postdiluviana también recibió la misma ordenanza de Dios conforme a su agrado. La Biblia dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú, y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Génesis capítulo 8, verso 15 al 17. Pero como bien sabemos, el hombre que cae en pecado siempre repudiará la voluntad de Dios. La generación de Adán y Eva no cumplió el santo mandamiento de multiplicarse y llenar la tierra. Y es más, registra al tristemente célebre Caín, el primer homicida de la historia de la humanidad, que dio muerte
a Abel su propio hermano, según Génesis capítulo 4, versículo 8. Por su parte, la generación postdiluviana de Noé tampoco cumplió el mandamiento de Dios, y en lugar de multiplicarse y llenar la tierra, los hombres se unificaron en el valle de Sinar para irse en contra de su creador, según Génesis capítulo 11, versículo 1 al 2, la famosa historia de la Torre de Babel. Es curioso, pero vemos en las Sagradas Escrituras que ambas generaciones desobedecieron el deseo de Dios de multiplicarse y llenar la tierra. Y todo a cambio de la unificación de imperios económicos y poderosos para ejercer dominio en contra del propio ser humano. La generación de Caín fue poderosa en la ganadería, la industria metalúrgica y en las artes, según lo dice Génesis capítulo 4, versículo 20 al 22. Y la generación de Noé terminó estableciendo una unificación mundial, podríamos decir un nuevo orden mundial, mediante el líder llamado Nimrod y su imperio de Babel, según lo dice Génesis capítulo 10, versículo 8 al 9 y Génesis capítulo 11, versículo 1 al 2. Hermanos, ¿no le parece sintomático todo esto, todos estos antecedentes bíblicos, comparándolos con la situación actual? Bien, a miles de años de estas generaciones que fracasaron al desobedecer la voluntad de Dios, vemos las élites mundiales, lo vamos a decir así, neomaltusianas, que se han adueñado del mundo y de sus recursos naturales. Eso lo vemos aquí mismo en Chile. Y que han subastado la tierra a su antojo, empuñando su inmunda mano en contra del Creador, diciendo que el mundo y sus recursos naturales no soportan más gente, note usted. Por lo tanto, hay que exterminar parte de la población. Es sin duda aquella élite mezquina y siniestra que se distribuye en todos los países y estados actuales, que sirve al diablo y sus planes maléficos de dominio y tiranía. Esta élite está compuesta por aquellos mismos que siempre han planeado destronar a Dios y a su Hijo Jesucristo, y que el Salmo número 2 revela con increíble exactitud cuando dice, ponga atención, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Salmos 2, versículo 1 al 5. Estos malvados abusadores llenos de toda avaricia, aunque han logrado y lograrán finalmente su siniestro objetivo de dominar todo el mundo, conforme a lo que las profecías bíblicas anuncian y a todo lo que está ya autorizado de antemano por Dios soberano, que los mira desde arriba, dice el texto, y se ríe de ellos, finalmente serán duramente castigados en las llamas del infierno por toda la eternidad. Pero bien sabemos que todo a su tiempo. Nosotros nos preguntamos ahora, en medio de esta pandemia, ¿qué es lo que viene? ¿Qué viene ahora? Al corto, mediano y largo plazo. La pandemia del coronavirus no solo causará muertes por los efectos del virus mismo, es decir, la enfermedad, sino que, debido a la forma de manejar esta pandemia, también se producirán muertes por suicidio y violencia social e intrafamiliar. Leí ahí un reportaje que había crecido en un 70 o superior a 70% la violencia intrafamiliar con este manejo, ¿no es cierto?, mundial de la pandemia. Depresión, crisis de ansiedad, crisis de pánico, individualismo social, pérdida de afectos, etc. Por otra parte, los duros impactos económicos que ya se dejan ver, aumento de la tasa de cesantía, pobreza, desigualdad, delincuencia y pérdida de la paz y seguridad social. Evidentemente, quienes saldrán fortalecidos, aunque sabemos que por un tiempo, hasta que Dios les dé su justo castigo, serán aquellos de la élite poderosa de siempre, aquellos que hacen y deshacen con la gente,
aquellos que ahora irán en búsqueda del establecimiento de un nuevo paradigma social y económico que les aumente aún más sus avarientas arcas y les permita definitiva y abiertamente tener el dominio global. Hasta ahora han logrado reclutar a toda la población en sus casas, desmoronar las economías, especialmente de países pobres, desactivar toda entidad de derechos humanos y justificar la presencia de militares en las calles mediante una inapelable ley marcial. Es la incipiente dictadura final cuya cabeza será el inicuo, la Biblia lo llama así, aquel hijo de Satanás que tendrá autoridad mundial por un tiempo ya determinado de antemano por el soberano y todopoderoso Dios, según lo dice claramente segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 al 8 y Apocalipsis capítulo 13 versículo 5. Así vemos, hermanos, que la pandemia altamente infecciosa del coronavirus motivará, y eso ya se está conversando, motivará a revisar la obligatoriedad de eliminar el dinero en efectivo por ser un factor altamente transmisor del virus y establecer definitivamente el dinero virtual mediante el uso de un microdispositivo ya existente, como los famosos biochip. Eso ya es una tecnología que se está aplicando, que se aloja bajo la piel, lo insertan con una jeringa debajo de la piel y permitirán hacer transacciones económicas sin contacto humano. La profecía bíblica es muy directa y literal a este respecto. Dice la Biblia, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis capítulo número 13, versículos 6 al 7. Ahí en pantalla nosotros estamos viendo una muestra de este biochip que ya se está aplicando, ¿cierto? Principalmente en los Estados Unidos, y como bien sabemos, todo lo que comienza ya, tarde o temprano nos va a llegar a nosotros. Pero nosotros sabemos, y me estoy adelantando, que la iglesia de Jesucristo será sacada antes que esto se establezca de manera obligatoria. Mire, a continuación vamos a ver un video, es muy cortito, que tiene que ver precisamente con esta tecnología del biochip. Una empresa de Wisconsin va a comenzar a implantarle microchips en las manos a sus empleados para, según dice, hacerles la vida más fácil en la oficina. Diego Arias nos explica. Es del tamaño de un grano de arroz e implantarlo solo duele un poco más que cualquier inyección, pero este microchip le permite a quien lo tenga dentro de la mano abrir puertas, utilizar la impresora y pagar por comida. Three Square Market, una empresa que fabrica máquinas expendedoras en Wisconsin, se convertirá en la primera compañía en Estados Unidos en implantarle este microchip a 50 de sus empleados. Eso de entrar algo en mi piel como que no me convence. La controversia no se ha hecho esperar. Algunos temen un microchip pueda violar la privacidad de los empleados, pero los promotores de la tecnología dicen se trata simplemente de hacer su vida más fácil en la oficina. Este empresario dominicano ve los beneficios. No me aterra para nada, sería más bien como reconocer que es el futuro, que la tecnología es lo que va a simplificar muchas de las cosas. Si esta tecnología es el futuro, ya no necesitaríamos de estas tarjetas magnéticas para abrir puertas, pero algunos expertos en tecnología aseguran esto podría abrir una caja de Pandora. Aunque dicen que no, sí, tiene información, tú puedes crear un clon del lector y hackearlo. Esta experta no se opone a la tecnología, pero dice es importante entender a lo que se está exponiendo. Lo más importante es que sea seguro y que quizás hay alguna forma de deactivarlo cuando uno quiera. La empresa promotora asegura que optar por el chip es voluntario y que no tiene la capacidad GPS, por lo que será imposible rastrear los pasos de sus empleados. Y retirar el chip sería tan sencillo como remover una astilla de la piel. En Nueva York, Diego Arias, Noticias Telemundo. Bien, espero que se haya visto bien el video, es un video muy cortito que nos permite ver de una manera gráfica lo que significa ya en la práctica la implementación de este biochip, que de alguna manera es una semblanza, es un bosquejo de lo que va a ser la marca
que el anticristo va a imponer a toda la humanidad para establecer su nuevo orden mundial en el futuro. Creemos muy pronto. Finalmente, estimados hermanos, hermanas que están siguiendo este video, amigos, hablemos de la esperanza bienaventurada de los creyentes. Porque también leía por ahí un posteo de un pastor muy acertado. Decía, nosotros no estamos solamente para promover el pánico, ¿ya? Es cierto, el juicio de Dios viene a este mundo, pero entre nosotros tenemos tremendas esperanzas, hermanos. El Señor prometió redención y vida eterna, la gloria para siempre jamás, y Él va a cumplir esas promesas. No obstante, a un mundo profundamente convulsionado por la pandemia del coronavirus, la Biblia sigue siendo la infalible palabra de Dios. No en vano Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Y esta firmeza y claridad de la palabra de Dios no solo asegura que no viviremos el tiempo del inminente juicio de Dios que llegará a este mundo, sino que además nos entrega una clara y bienaventurada esperanza para quienes ya gozamos de la salvación en Cristo. La Biblia dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Desde que nace la Iglesia de Cristo el día de Pentecostés, por más de 3 siglos los creyentes mantuvieron firme la enseñanza del inminente regreso del Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, luego del siglo IV, la perspectiva de los mal llamados padres de la Iglesia y las llamadas iglesias oficiales fueron paulatinamente cambiando, ¿cierto?, el rumbo y la esencia genuina de la predicación del Evangelio. Y en lugar de hablar del cielo, se volvieron a hablar de la tierra. En lugar de aguardar la esperanza bienaventurada de la venida de Cristo, se volvieron a esperar que el mundo cambiara con la supuesta influencia e impacto que la Iglesia tendría en la sociedad. Sobre esa premisa vemos una historia larga de fracaso. Pero los hechos registrados en la historia de la humanidad, y cuanto más los actuales, confirman con creces, amados hermanos, que la mirada celestial de los primeros cristianos y de todos aquellos remanentes fieles que hasta ahora perseveran en el submundo, debajo de la plataforma oficial, debajo de la plataforma religiosa oficial, definitivamente era la perspectiva correcta. La alegría y gozo de los verdaderos creyentes, aún viendo a un mundo que se cae a pedazos, sigue y seguirá siendo la bienaventurada e inminente venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, a quien veremos cara a cara muy pronto. Que así sea. Amén. Maranata.